días, familia. El Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos entonces a ir en nuestras Biblias a Mateo capítulo 18. Vamos a leer hoy los versículos. Quisiera que lo leyéramos desde el versículo 5 hasta el 9. Mateo 18, del 5 hasta el 9, aunque vamos a estar hoy reflexionando, meditando en los versículos del 7 al 9. Pero vamos a leerlos desde el 5 para tener contexto al respecto. Dice así la palabra de Dios: y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Voy a pedirle a la iglesia que incline su rostro por un momento y vamos a orar a nuestro buen Dios por lo que hemos leído hoy en su palabra. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por el privilegio que me das de servir a tu iglesia. Y en representación de tu iglesia quiero hoy pedir, Señor, interceder, rogándote, Padre Celestial, que hables al corazón de cada una de las personas que estamos aquí en este salón, de una forma profunda, de una forma especial. Trae convicciones tú, oh Señor, tú, que no sean mis limitaciones físicas un obstáculo para que tú te glorifiques en la vida de mis hermanos. Que no sea mi opinión, Señor, siendo estorbo para el trabajo de santificación que tu Espíritu hace. Más bien ayúdame a ser fiel a tu verdad. Y concédenos, Señor, como iglesia hoy, escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La experiencia de la paternidad a los que somos padres en este lugar nos ayuda a conocer el corazón de Dios en este texto que acabamos de leer. Porque lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios está hablando de personas a las que Él ama como a hijos, porque como hijos los ha recibido en su reino, y de ellos está hablando en este pasaje. Yo estoy seguro que aquí ningún padre, por lo menos los que yo conozco, ningún padre aquí presente o un padre que esté cuerdo, dejaría que a su hijo alguien más le afectara su integridad física o emocional o mental o espiritual. Seguramente a ti te pasa como padre que cuando yo veo que mis hijos están frente a algún peligro, con urgencia salgo en rescate de ellos. No es un asunto que yo miro como, bueno, Samuel está por caer en algo que va a dañar su corazón o va a dañar su integridad física y más tarde vemos qué hacemos. No, uno como papá toma eso como prioridad en ese momento y sale al rescate de su hijo. Nosotros saldríamos en defensa de nuestros hijos para hacer lo que sea necesario hacer con tal de protegerlos de los peligros físicos o espirituales a los que los vemos expuestos en alguna situación.
Cuando tú ves que en el programa están saliendo contenidos en la televisión que tu hijo no puede ver y que un cristiano quizás no pueda ver, tú vas a apagar el televisor inmediatamente. Y quizás vas a tener una conversación con tu hijo. Si tú ves que en el colegio alguien está siendo de mala influencia para tu hijo, tú vas a querer indagar al respecto para hacer algo en esa situación. Si tú ves incluso, yo he visto padres que incluso sacan a sus hijos de ciertos colegios porque sienten que allí les están influenciando a hacer cosas negativas, moralmente negativas. Bueno, los padres tenemos esa intención de protección hacia nuestros hijos. Y si nosotros, siendo malos, procuramos defender a nuestros hijos contra las amenazas que enfrentan, tanto física como espiritualmente, ¿cuánto más Dios no hará lo necesario por defender a sus pequeños? En este pasaje, entonces, vemos a Jesús tomarse en serio el tropiezo de sus pequeños. Les acaba de llamar pequeños a un grupo de personas a quienes Él ama de una forma especial, como un padre ama a sus hijos pequeños. Y por eso vemos a Jesús haciendo una proclamación del juicio de Dios en defensa de sus hijos, pero también el consejo de este Dios hacia sus hijos para que luchen con las tentaciones y tropiezos de este mundo. Y es por eso que he titulado este sermón Luchando contra la tentación, porque hoy Dios te va a hablar de esas dos cosas. Cómo es que Dios defiende a sus hijos, pero también cómo es que Dios instruye a sus hijos acerca de cómo lidiar, cómo luchar con las tentaciones de este mundo. Y esa es la estructura que vamos a seguir. Nuestro pasaje, para dar un poco de contexto, recuerda que este pasaje en particular, y por eso leímos lo que leímos, los versículos 5 en adelante, este texto está dentro de un discurso que Jesús hace a sus discípulos. Recuerda qué es lo que estaba pasando. Ellos estaban teniendo conversaciones y parece que no llegaron a un acuerdo y hablaron con Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús toma a un niño, lo pone al frente y dice, bueno, el que no se haga como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que los discípulos estaban siendo llamados por Jesús a humillarse, haciéndose igual de dependiente y confiado a sus padres como ese niño lo era. Pero después Él hace una advertencia que es intrigante, hermanos, porque pareciera como si Él estuviera hablando de otras personas. Cuando Él dice, cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino de esas que rueda un asno y se la aten al cuello y lo arrojen a lo profundo del mar. Eso sería mejor que ¿qué? Uno infiere allí, ¿no? Que a que la mano de Dios, el Padre de estos pequeños, caiga con su furia sobre quienes les son tropiezo. Pero recuerda, ¿a quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Quiere decir que tú como creyente puedes ser tropiezo para un hermano tuyo. Y si tú eres tropiezo para un hermano tuyo, su disciplina se manifestará tarde o temprano. Porque Dios al que ama, disciplina. Y a todo el que recibe por hijo, lo disciplina. Tal como un papá, cuando ve que su hijo se está portando mal, con la vara de la corrección, lo disciplina. Pero en el versículo que vamos a considerar hoy, luego Jesús hace un juicio especial hacia el mundo que causa tropiezos a sus hijos. En Juan 17, leíamos en la clase de escuela dominical, Jesús hace una oración especial. Jesús le dice al Padre, Padre, yo les he dado a estos discípulos que tú me diste tu palabra y ellos la han guardado y han creído que yo salí de ti. Yo no te ruego que los saques de este mundo. Yo tampoco ruego por el mundo, te ruego por ellos que están en este mundo.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es interesante ver que esta es una realidad que vamos a tener que enfrentar hasta que Cristo regrese. Como cristianos piadosos, santos, llamados a ser santos y justos, a vivir de manera piadosa, vamos a vivir en este mundo atormentados por los tropiezos de este mundo. Por eso es que Jesús ahora, como profeta, como el profeta mayor que Moisés, se dirige en una declaración universal hacia el mundo y sus tropiezos. Por eso leemos en el versículo 18, en el versículo 7, perdón, la parte inicial: ay del mundo por sus piedras de tropiezo. En el lenguaje bíblico, cuando tú ves que una declaración profética comienza con un ay, es como cuando un papá le dice a su hijo: ay de usted, como se coma las crispetas que dejé sobre la mesa. ¿Qué va a pasar? Juicio, ¿verdad? Ahí hay un juicio, va a haber un juicio. Es una amonestación, pero fíjate, en el lenguaje bíblico este tipo de declaraciones se les llama oráculos. Porque más que una advertencia, Cristo no le está diciendo al mundo: ojo, no hagan pecar a mis hijos. No le está diciendo: el mundo va a hacer pecar a mis hijos. Pero, ay del mundo por sus tropiezos. Este es un oráculo de juicio. Dios está anunciando por medio de Jesús, el profeta, un juicio para el mundo. Ahora, los oráculos proféticos no solo anuncian juicios, también anuncian bendición de parte de Dios y también anuncia advertencias para su pueblo. Por eso tú vas a ver, por ponerles un ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, él comienza con una serie de bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas son oráculos de bendición. Jesús no está dando órdenes ahí. Jesús simplemente está declarando verdades que son absolutas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque serán llamados hijos de Dios. Él está proclamando oráculos que describen a aquellos que son parte de su pueblo. Pero también vemos en un texto que ya leímos y expusimos en el capítulo 11, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, a la multitud, llega un momento en que él se detiene y comienza a emitir juicios hacia dos ciudades, Corazín y Betsaida. Él dice en ese discurso: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón se hubiesen hecho en tu ciudad, en esa ciudad, hace rato se hubieran arrepentido. ¿Qué está condenando Jesús allí? La incredulidad de estas ciudades. Pero inclusive más adelante, en el capítulo 23, veremos nuevamente a Jesús levantar ayes o oráculos de juicio contra los fariseos. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Porque hacen esto. Y él comienza a hacer una serie de declaraciones proféticas que no están advirtiendo a los fariseos. Estas no son oráculos de advertencia, son oráculos de juicio. Jesús les va a emitir el juicio divino que viene sobre todo aquel que es un religioso hipócrita en ese tiempo entre los fariseos. Pero este oráculo de juicio que Jesús está diciendo aquí en este texto, en el versículo 7, se dirige hacia el mundo. Y lo que estás anunciando al mundo, el juicio que está por venir para destrucción de todo aquel que pertenece al mundo. Ahora, yo quiero que tengamos claro, cuando Jesús está hablando de el mundo en este pasaje, no se está refiriendo al planeta Tierra. No está diciendo: ay del planeta Tierra porque tiene piedras que hacen tropezar a los seres humanos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando a todo ese sistema de valores, esa cosmovisión humana
que es rebelde a Dios. Ese es el mundo al que Jesús está refiriendo. A toda la humanidad caída, que no pueden hacer otra cosa y no quieren hacer otra cosa más que rebelarse contra Dios, contra su palabra y contra su voluntad. Y a aquel que dirige ese sistema de valores, esa cosmovisión, esa filosofía de vida que es Satanás. Por eso cuando nosotros leemos en Efesios 2, vamos a ir allí un momento, porque el apóstol Pablo describe también al mundo en el cual nosotros también en otro tiempo vivíamos haciendo o pecando contra Dios. Mira cómo lo describe el apóstol Pablo. Efesios 2, voy a leer desde el 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según, ¿qué dice allí? La corriente de este mundo. A eso es a lo que Jesús se está refiriendo. Esta corriente que es contraria a Dios. ¿Por qué? Porque esa corriente de este mundo dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando allí? De Satanás, que lo describe también diciendo que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los seres humanos caídos ya por naturaleza en su condición caída están inclinados solamente al mal. ¿Y sabes qué hace Satanás en este mundo? Estimular y reestimular la maldad de las personas. Ese es su gran trabajo, porque allí los mantiene esclavos, cautivos, solamente a la desobediencia a Dios. Dice Pablo que entre ellos, todos nosotros en otro tiempo vivíamos como... Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo está describiendo cómo es el mundo. Así vive el mundo, apartado de Dios, indiferente a Dios, indiferente a sus mandamientos, indiferente a sus principios. Al mundo no le importa a Dios. Incluso al mundo lo único que le importa es rebelarse, oponerse y desobedecer a Dios. Por eso son hijos de ira. Para ellos está destinada la ira divina por la eternidad. Por eso Jesús hace esta proclamación de juicio hacia el mundo. Nuestro contexto entonces nos está enseñando que Jesús está haciendo esta declaración de juicio, pero basado en un argumento legal. ¿Cuál es aquí? Por sus piedras de tropiezo. ¡Ay del mundo! ¿Por qué? Por sus piedras de tropiezo. Porque este mundo lo único que hace es hacer pecar a las personas. Piénsalo, yo quiero que tú lo pienses seriamente. El Señor está hablando de toda la impiedad que es promovida en este mundo y que tienta a sus hijos. Estamos en una temporada especial aquí en Riohacha. Le llamamos cultura, le llamamos fiesta, le llamamos diversión, pero promueve ¿qué? Inmoralidad, borracheras, desorden, celos, conflictos, cosas negativas, cosas malas. Los carnavales no deben ser festejados por un cristiano porque lo que promueve el mundo no es bueno. No es bueno. Y lo terrible de eso es que esa influencia mundana tienta nuestro corazón. Nos sentimos tentados a ir allá y participar. Por eso es que muchas veces los creyentes más inmaduros cuestionan constantemente: y puedo beber, y puedo fumar, y puedo ir a fiestas, o sea que ya no puedo ver películas de ese contenido, o sea que ya no puedo ver videos de eso, o sea que esto, o sea que lo otro. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta cómo viven las personas del mundo? Entonces eres del mundo. Y ahora, queda claro que cada persona delante del justo Dios es responsable por su pecado. Yo, Andrés Aguilar, delante de Dios soy responsable por mi pecado.
Nadie se va a hacer cargo, va a recibir juicio por causa de mi pecado. Pero Jesús está diciendo aquí que hay un castigo especial para el mundo por haberme estimulado a pecar de la manera en que pequé. Así que vamos a detenernos por un momento en este lado del péndulo que Jesús está aquí tratando de guiarnos, porque el mundo tentando a sus hijos, piénsalo así, es como ese amigo, esa mala influencia, ¿verdad?, que está dañando el corazón de tu hijo, y Dios como Padre está allí advertido y en modo defensa para guardar el corazón de sus hijos. Y Él va a castigar a aquellos que mortifican y y hacen caer en diferentes pecados y tientan de diferentes formas a sus hijos, al mundo. Mira, uno de los ejemplos que a mí personalmente más me impresiona es el ejemplo de Lot. Lot es el sobrino de Abraham, ¿verdad? Él se fue junto a Lot desde su tierra, y en el camino se dividieron. Lot se fue por un lado, Abraham se fue el otro, y Lot terminó viviendo en Sodoma. Vaya conmigo a segunda de Pedro, la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, y vamos a conocer allí algo que por inspiración divina el apóstol Pedro nos da a conocer acerca de cómo vivía Lot en Sodoma. Recuerda que Sodoma era una ciudad altamente pecaminosa y pecadora. Es decir, era un ejemplo de impiedad en ese momento. Y por eso recibió un juicio terrible. Creo que de los juicios más graves que Jesús incluso cita cuando hace el ay de Corazín y Betsaida. Si Sodoma se hubieran hecho estos milagros, se hubieran arrepentido, pero ellos fueron destruidos. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 2, voy a leer los versículos del 7 al 9, cómo vivía Lot. Dice, voy a leer desde el 6. También condenó la destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado. ¿Cómo vivía Lot? Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Dice el versículo 9, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Amados, Job era un hombre justo. Lot era un hombre piadoso, viviendo en una ciudad completamente opuesta a su manera de vivir. Tanto es así que cuando Abraham le dice al Señor, si hay 50 justos, Señor, ¿destruirías la ciudad? No, si hay 50, no. Bueno, si hay 10, no. Pero es que el problema es que en esa ciudad había uno solo, Lot. Un solo justo, y Dios lo salvó, no lo destruyó junto con la ciudad entera. Dios salvó a Lot. Pero ¿cómo vivía Lot mientras vivió en Sodoma y Gomorra? Abrumado, atormentado. ¿Por qué? ¿Qué lo atormentaba? El pecado de las personas. No solo porque él aborrecía el pecado, sino porque cuando tú ves a las personas pecando a tu alrededor, va a llegar un momento en que tu corazón lo va a considerar. Y si peco, y si me tomo ese trago, y si salgo a la calle, y si hablo como ellos hablan, y si me visto como ellos se visten, y no me voy a vestir tan así, de pronto un poquito, pero no tan así. El corazón es tentado. Y cuando el Señor te redarguye de pecado, ¿cómo te sientes? Mal, abrumado, atormentado. Señor, yo no quiero pecar, pero es que a donde quiera que miro hay pecado para mí, tentaciones para mí. Cualquier parecido con nuestra realidad en Riohacha no es coincidencia. Amados, y aquí quiero hacer este punto tan importante. Como iglesia, nosotros estamos viviendo en un mundo en donde las piedras de tropiezo están por doquier. Por doquier, a donde tú te metas, en donde tú vayas, van a haber piedras de tropiezo.
Por eso Jesús dice, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y aquí Jesús vuelve a retomar el punto para hablarle a sus discípulos, a sus pequeños, de cómo es que ellos están viviendo. En este mundo injusto, impío y rebelde a Dios, vivir como justos y santos va a ser traumático, no va a ser fácil por las piedras de tropiezo. Pero ten por seguro de que Jesús va a destruir esas piedras de tropiezo. Las va a aniquilar. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ay de las piedras de tropiezo. Pero es que dentro de la iglesia también pueden haber piedras de tropiezo. Y si Dios va a castigar hacia el mundo, pues no es que los que sean tropiezo dentro de la iglesia vayan a ser librados de alguna manera del castigo, la disciplina del Señor. Por eso, ¿qué estaban escuchando los discípulos hasta este punto? Oye, ¿qué nos llevó a hacer esa pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Probablemente estaban teniendo una conversación. Yo tengo que ser el mayor porque a mí me llamó primero. No, pero es que yo estuve con él en el monte alto y vi, no puedo decir que vi. Pero vi algo que tú no viste. No, pero yo soy el primero porque yo soy el más elocuente. Jesús tiene que saber que el que sepa más Biblia, ese tiene que ser el primero. Y habían conversaciones de celos, envidias, contiendas quizás, porque el texto no lo está diciendo así, pero que se estaban estimulando unos a otros a pecar. Porque enojarme con mi hermano porque se está enseñoreando de mí es pecado. El enojo no tiene justificación. Así que ellos tenían que revisar cuál es su intención. ¿Estoy buscando posición, relevancia, influencia, como hace la gente del mundo? Porque si amo las cosas que el mundo ama, entonces probablemente yo soy del mundo y no soy del reino de los cielos. Y tengo que humillarme y hacerme como un niño. Tengo que revisar que la intención de mi corazón no esté siendo de tropiezo para alguno de mis hermanos. Lo que yo estoy haciendo no sea de tropiezo para mis hermanos. Jesús mismo se encargará de disciplinar personalmente a aquellos de entre sus hijos que estén siendo de tropiezo para sus otros hijos. Una aplicación muy relevante para nuestras iglesias en la actualidad es esta: la forma en que nos vestimos como cristianos. Yo he tenido conversaciones, especialmente con hermanas, cuando se está tocando este tema de la modestia. Hermana, pero es que el escote no puede ser así. ¿Por qué? Porque puede ser de tropiezo para algún hermano que está luchando con la lujuria. Tú no sabes cómo es esa lucha. Pero ese es problema del hermano. Él va a tener que revisar su corazón y cómo estás. Ay de las piedras de tropiezo. Porque vas a ser disciplinado o disciplinada por Cristo, como un padre disciplina a su hijo. Hermanos, yo sé que no les estoy hablando a robots. Yo sé que ustedes son santos. Me dirijo a los varones. Sé que su mirada es pura. Ustedes están en otro nivel. Pero yo como hombre, aquí en Riohacha, salgo a la calle y no hay una cuadra en Riohacha donde no hay una mujer inmodesta. Hermanos, yo he llorado delante de Dios por eso. Porque me estropiezo. Y no soy el único hombre en este recinto a quien la forma de vestir de las mujeres de esta ciudad le es tropiezo. No soy el único. Ahora, uno viene a la iglesia, quiere desprenderse por un momento de la agonía de luchar contra la lujuria y las perversiones y la inmoralidad de este mundo, y viene a la iglesia y se encuentra con cosas que dan más tristeza aún. Así que, amadas hermanas, cuiden la forma en cómo ustedes se están vistiendo. No es decoroso que una mujer santa se vista como las mujeres de este mundo, por muy linda que sea la blusa.
Mi hija pasó conmigo hace unos días por el almacén un almacén en Éxito, no voy a decir nombres, voy a decir el nombre porque igual, Ela. Y mi hija de 5 años dijo, toda esa ropa es inmodesta. Yo no entiendo cómo hay hermanas que no lo ven. Y yo no le enseñaba a mi hija, esto es inmodesto. No, ella lo entiende, sabe cómo es. Sabe cómo es. No estoy diciendo que toda la ropa de allí es inmodesta, pero la gran mayoría es inmodesta. Otro ejemplo en la Biblia es que Pablo está diciendo a los hermanos que vienen a tomar la cena del Señor. Y él les está diciendo, algunos de ustedes vienen a tomar la cena del Señor, pero lo que ustedes hacen no es tomar la cena del Señor, porque vienen aquí a comerse el pan para llenarse el estómago, a tomarse el vino para emborracharse. No tienen vino y pan en su casa, vayan y coman y emborráchense allá. Por eso es que algunos de ustedes están enfermos y algunos han muerto por tomar la cena indignamente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién le cortó la vida al cristiano que estaba tomando la cena indignamente? Cristo. No quiere decir que esa persona perdió su salvación, pero la muerte temprana de un creyente puede ser un juicio de Dios para esa persona. Pablo lo está diciendo ahí en 1 Corintios 12. Algunos de ustedes han muerto y otros están enfermos porque vienen a tomar la cena del Señor de manera indigna, sin discernir. Y esto es importante, porque la forma indigna no es que ellos tomaron, es que estaba con pensamientos aquí raros y tomé la cena. No. La forma que Pablo está diciendo allí que fue tomada indignamente la cena del Señor es: yo no tuve en cuenta al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Al no poder discernir que yo hago parte de una comunidad y que debo ver porque el otro también participe de la cena, no pensar solamente en mí, en mi estómago y en mi borrachera, al yo ser así de egoísta, estoy tomando la cena indignamente. Es el mismo principio, pienso solamente en mí, no pienso en los demás. En nuestro contexto, hermanos, nosotros estamos expuestos a cantidad de tentaciones por la conducta de las personas allí afuera. Dios va a castigar esa conducta, pero a sus hijos también los va a disciplinar. No como enemigos, pero los va a disciplinar. Ahora, vamos al otro lado de la moneda, porque por un lado Jesús está diciendo: yo voy a vengar a mis pequeños de las piedras de tropiezo. Voy a establecer un juicio. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Pero el otro lado de la moneda, Jesús le dice a sus pequeños: pero ustedes deben aprender a lidiar con las tentaciones. Vamos aprendiendo, eso hace parte de madurar. Tú puedes lidiar con la tentación si tú eres un verdadero creyente, si el Espíritu de Dios mora en ti, si has sido justificado, santificado, redimido por Cristo. Tú puedes lidiar con la tentación. Incluso hay una promesa en las Escrituras que dice que Dios no permitirá que sus hijos sean tentados en pruebas que ellos no puedan soportar, sino que junto con la prueba Él da la salida, y eso es esperanzador, porque aún en medio de la prueba Cristo está con nosotros, ayudándonos a salir de la prueba. Pero hay una responsabilidad que es nuestra también, porque yo puedo estar expuesto a la tentación y decir: bueno, si caigo es culpa del Señor porque no me guardó. No debo decir eso, porque yo tengo una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Y es la segunda parte de este sermón. Luchar contra las tentaciones del mundo. Esa es mi responsabilidad. Luchar, pelear contra las tentaciones de este mundo. Ojo, es diferente ser tentado a pecar. Hay una diferencia grande. La diferencia es: ponte en el jardín, Génesis 3. La serpiente le dice a Eva: con que Dios ha dicho, ahí está la tentación. Pero ¿cuándo se convirtió eso en pecado? Cuando Eva miró el fruto y le creyó a la serpiente y lo codició en su corazón. Algunos dijeron: ¿cuándo la mordió? No, antes. En el momento en que ella la codició, el fruto, ya pecó.
Ya pecó. Entonces una cosa es ser tentado, otra cosa es pecar. Hay una diferencia enorme, enorme, porque Cristo fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Cristo fue tentado como hombre y nunca pecó. O sea que se puede ser tentado, pero tú tienes que luchar contra eso para no pecar, para no pecar. Y el versículo 8 y 9 son dos ejemplos del mismo principio espiritual. Jesús nos está diciendo cómo es que debemos luchar, haciendo una reiteración, repitiendo el principio explicado dos veces para que se nos grabe y sepamos qué hacer en medio de la tentación. En ambos ejemplos tenemos tres elementos: un mandamiento, un beneficio de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Sencillo, un mandamiento, un beneficio por obedecer y las consecuencias por desobedecer. Mira cómo dice el 8 y 9. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Cortarlo y tirarlo. Luego viene el beneficio de obedecer. Es mejor que entres en la vida manco o cojo. Eso es una bendición porque vas a entrar en la vida. Que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Esa es la consecuencia de desobedecer, ¿verdad? Tenemos el mandamiento: si mi mano o mi pie me hacen pecar, debo cortarlo y tirarlo, porque hay una bendición de obedecer ese cortar y tirar, que voy a entrar en la vida. Pero la consecuencia de no obedecer es que voy a ser echado al fuego eterno. Segundo caso: y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. ¿Cuál es el mandamiento? Arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, esa es la bendición, el beneficio, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esa es la consecuencia de no obedecer el mandamiento de Jesús de cortar, de arrancar y tirar. Ahora, quiero aclarar, amados hermanos, Jesús no está promoviendo la automutilación de los miembros del cuerpo. No vayan a llamarme ahorita más, pastor, aquí se mochó el brazo este muchacho y ahora yo qué voy a hacer. No, niños, aquí no se les está mandando a nadie a amputarse ningún miembro de su cuerpo. Es una metáfora, pero es una metáfora cruda. Es bastante explícita, es bastante fuerte. O sea, el simple hecho, ponte a pensar, tú cuando te estás cortando la uña y te cortas un pedazo que no era uña, lloras. Imagínate el dedo, la mano, el pie, el ojo. Esa es la metáfora. Lo duro que es resistir la tentación. Es difícil. Es a veces doloroso. Pero el mandamiento más bien es al de cortar y desechar. Escucha esto. Todo aquello que es influencia para mí a pecar. Lo que Jesús me está llamando a hacer es cortar y desechar todo aquello que es influencia para mí a pecar. Hay cosas que a mí me hacen pecar, que a lo mejor a ti no te hacen pecar. Yo recuerdo que mi abuelo luchaba, él era alcohólico, y él me decía dentro de su lucha, cuando estaba en esa rehabilitación, mi abuelo decía: hijo, es que cuando a mí me huele, me pega el olor a alcohol, algo se despierta en mí que me desespera hasta el llanto. Yo no puedo entender eso, porque a mí el alcohol no me produce eso, pero él tiene una lucha particular, él tenía una lucha particular. A mí eso me partió el corazón ver a mi abuelo en esa lucha, porque él quería dejar de beber, pero había ya un asunto químico en su cuerpo que lo mantenía luchando con eso de una manera muy fuerte, y por eso él se mantenía lejos de donde pudiera siquiera haber olor a alcohol, aunque no siempre pudo mantenerse así. Yo no tengo problemas con eso, y eso es lo que quiero que entendamos. Hay cosas que a mí me influencian a pecar y yo debo alejarme de esas cosas, desecharlas. Quizás sea una amistad.
Hay amistades que te dañan. Exacto. O quizás sea un hábito con el celular. Quizás sea una red social. Quizás sea el celular en el baño o solo en el cuarto. Quizás sea un tipo de películas o programas o series que tienen contenidos que te estimulan. No enseguida, pero todos los días una gota llena el vaso. O quizás sea un lugar que estás frecuentando. O quizás sea música que estás escuchando que te estimula al pecado. Especialmente en aquellos pecados que sientes que eres más susceptible a caer. Para mí fue impactante que el pastor Paul Washer, a quien yo tengo en alta estima, aunque no lo conozco personalmente, pero ha sido un instrumento de Dios para mi edificación en gran manera, decir lo siguiente: yo no puedo ir a un centro comercial en el lugar en donde él vive. Yo no puedo ir a un centro comercial porque la forma de vestir de las mujeres en esa región, en esa zona, a mí me hace daño. Yo podría decir lo mismo de la playa aquí en La Guajira, en Riohacha. Por lo menos cuando yo voy a la playa con mis hijos, tratamos de ir a una zona en donde esté desértico, donde no haya nada raro, porque a mí también me afecta ese tipo de cosas. En lenguaje de Romanos 8, Pablo está diciendo, si ustedes alimentan su carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Eso es interesante, porque ahí hay algo en lo que podemos profundizar un poco más. Yo sé qué cosas me hacen pecar y debo matarlas. El lenguaje bíblico es matarlas, esas influencias, erradicarlas, cortarlas, ser radical con esas cosas. Pero el problema es que yo en mis fuerzas no lo puedo hacer. Yo necesito la ayuda de Dios. Por eso Pablo en Romanos 8 nos dice, si por el Espíritu de Dios que vive en mí, y que es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, y si levantó a Cristo de entre los muertos, ¿cómo no me va a ayudar? ¿O le va a costar al poder de Dios ayudarme a resistir la tentación y hacer morir las obras de la carne? No, el Espíritu que vive en nosotros nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Y eso es precioso porque no estamos solos en la lucha. Dios no te está diciendo, tú que eres incapaz de vencer la tentación, lucha contra la tentación. Cristo ahí está diciéndonos más bien, en Romanos 8, el Espíritu de Dios está contigo. Por el Espíritu de Dios es que tú puedes ser fortalecido y resistir. No hay otra forma. Ningún ser humano puede resistir ninguna tentación si no es por la ayuda de Dios, por su Espíritu. Ningún ser humano, nadie, por muy pequeña que sea la tentación, nadie. Ahora, lo contrario también es importante. Por muy grande que sea la tentación, por muy fuerte, por muy poderosa, nada es más grande que Dios. Y por el Espíritu, tú sí puedes hacer morir las obras de la carne en ti. Y ahí en el lenguaje de Romanos 8:13 está esa misma dinámica. Un mandamiento, ¿cuál es? Hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuál es el beneficio? Vivirás. ¿Cuál es el beneficio que Jesús está diciendo aquí que hay? Entrarás en la vida. Serás partícipe de la vida que Dios da. Así que el beneficio de obedecer este mandato es la vida eterna. Ahora, Jesús no está diciendo aquí que los que resisten la tentación entonces son salvos. O serán salvos porque resistieron la tentación, porque ya está dicho que nadie en sus fuerzas puede resistir la tentación. Pero lo que sí está diciendo, según el pasaje de Romanos 8,
es que el que puede resistir la tentación está evidenciando que el Espíritu de Dios mora en él. Por lo tanto, tiene vida en él. Ha nacido de nuevo, es participante de la gracia redentora. Quiere decir que la lucha radical contra el pecado en mí mismo, contra mi propio pecado, es una evidencia de que estoy vivo espiritualmente. Una persona que no lucha con el pecado no está vivo espiritualmente. En cambio, si tú lloras y luchas contra tu pecado, eso quiere decir que estás vivo. Piénsalo. Un no creyente, no le importa si peca. Para él, eso está bien. Pero un verdadero creyente va a luchar contra el pecado. Por eso, esa es una evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo y es heredero de la vida eterna, porque lucha contra el pecado espiritual todos los días. Es un asunto creciente. Todos los días estoy luchando por apartarme de aquello que a Dios le es abominable. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el nuevo corazón hace en nosotros es que amamos ahora lo que Dios ama. Cuando tú has puesto tu fe en Jesús, recibes un nuevo corazón. Y el pecado que antes amabas, ahora lo aborreces. Todo lo que Dios aborrece, ahora tú lo aborreces. Y ahora amas a Dios y todo lo que Dios ama. Pero la consecuencia de no obedecer este mandato es que serás echado en el infierno de fuego. Igual, no quiere decir que un cristiano que ha nacido de nuevo se vaya al infierno porque no luchó contra una tentación. No. El hecho de que alguien no esté luchando de manera radical, como esta metáfora está diciendo, contra el pecado, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Por eso cuando tú miras en la carta del apóstol Juan, la primera carta que él escribe, él dice, una de las marcas que identifica a un verdadero creyente es que lucha con el pecado. Él dice, porque si tú dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Pero si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Y luego en el capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tienen delante del Padre a Cristo, el justo que justifica a todos los que creen en Él. No luchar contra el pecado puede ser una evidencia de que estás muerto espiritualmente. Este lugar es el que Dios ha destinado, hablando del infierno, para derramar su ira. Aquí le llama lago de fuego. Es un lugar en donde Dios mismo ejecutará el castigo eterno contra todo pecado, contra todo pecador que ha pecado contra el Dios eterno. Y esto es muy importante, hermanos. Porque quizás tú el día del juicio estés delante de Dios y le digas, Señor, pero yo todo lo que hice no fue malo. Yo sí hice muchas cosas malas, pero hice otras cosas buenas. Y si lo pones en una balanza, a lo mejor me salvo. Sí, pero es que un solo pecado que tú hiciste fue un acto de desobediencia contra el Dios eterno. Y un solo pecado es digno del castigo eterno. Saca cuentas. Saca cuentas. Porque a un criminal no se le mete a la cárcel porque ha hecho muchas cosas buenas, pero una mala. Sí, cierto. Se le libera de la cárcel porque fue solamente nada más asesinó a una persona. No. La justicia demanda que el castigo sea equivalente a la ofensa. ¿Y contra quién has pecado? Contra el Dios que es eterno. Y al que haya pecado una sola vez contra el Dios eterno será castigado eternamente en el infierno. Por eso el llamado para nosotros es a tener temor reverente hacia el Señor, porque allí serán atormentados por Dios mismo en el infierno todos los que sean hallados impíos. Revisa entonces cómo estás viviendo tú tu propio pecado, las tentaciones que estás enfrentando. ¿Te duele cuando pecas? ¿Buscas ayuda? ¿Te apartas? ¿Luchas contra eso? ¿Te refugias en la gracia de Dios para alejarte de aquello que te hace pecar? ¿O más bien te da igual? Y no estás luchando contra el pecado y sigues practicando
el pecado sin temer a las consecuencias. Si tu caso es ese último, quiero advertirte que ruegues hoy a tu juez para que te salve. Porque el día del juicio no habrá más oportunidades de redención. Si tú no te arrepientes hoy de tu pecado y confiesas a Jesús como Señor, no habrán más oportunidades cuando estés delante del santo juez. Así que clama a Él. Dios nos está diciendo, todo aquel que no peque, venga a mí. Dios te está diciendo, si tú eres pecador, ven que yo te puedo redimir, yo te puedo perdonar, yo te puedo transformar, yo te puedo ayudar a resistir el pecado. Así que ven hoy a Cristo y sé salvo. Cree en Jesús y sé salvo. Si tu caso es el primero y has llorado por tu pecado, incluso esta misma semana, si estás delante de Dios buscando gracia y ayuda para el rescate, tengo buenas noticias para ti. Porque abogado tienes delante del Padre al justo que te ha justificado, porque ha presentado su sangre como propiciación por todos tus pecados. Así que recuerda que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Confiesa tu pecado hoy al Señor y apártate de él, hermano. Tú puedes hacerlo porque el Espíritu de Dios vive en ti. Apártate del mal. Hoy hemos aprendido entonces que el mundo entero será castigado por el mal que hay en él. Pero quienes tienen acceso a la vida van a evidenciar que serán rescatados por Jesús porque luchan con fe incansablemente contra el pecado en su propio ser. Una persona que ha nacido de nuevo va a vivir el resto de su vida haciendo morir las obras de la carne, alejándose de aquello que lo hace pecar a él y que puede hacer pecar a otro, porque no queremos ser piedras de tropiezo. Así que confiando en la gracia y el poder de aquel que nos sostiene, vivamos en este mundo de una manera sobria, santa y diferente a aquella en la que vive el mundo. Él es digno y Él está con nosotros para ayudarnos en esta tarea tan difícil. Como decía el himno que cantamos ahorita, dura es la lucha, difícil la tarea, pero Él nos dota de su gran poder para que nosotros tengamos esta idea en nuestro corazón de victoria, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Oremos.